Lo que ocurrió hace cerca de 2000 años en una aldea insignificante de Palestina llamada Belén no fue el nacimiento de un niño común y corriente, sino el acto de amor más extravagante que alguna vez haya ocurrido en la historia. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo hombre voluntariamente. Y fue enviado por Dios el Padre a rescatar pecadores como tú y como yo, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es por esto que este niño puede ser llamado con toda propiedad Dios fuerte y Padre eterno. El mismo Cristo le dijo en una ocasión a los judíos, Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. Y a Felipe le dice en Juan capítulo 14, versículo 9, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. He ahí la solución del dilema. Jesús nació como un niño en la aldea de Belén, pero no era otro que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asumiendo en el tiempo una naturaleza humana, semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Y estando en esa condición de hombre, decidió pagar en una cruz la deuda que todos tenemos con la justicia divina, muriendo la muerte que todos merecíamos. Así que es Dios el que envía a Dios. Es Dios el que envía a Dios. Dios el Padre enviando a Dios el Hijo. Esa es la enseñanza de Juan en su introducción del Evangelio. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es ese hecho extraordinario el que supuestamente el mundo estará recordando dentro de 2 días. El nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado para que nosotros pudiésemos cumplir el propósito de nuestra existencia, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿Saben que la Navidad es un recordatorio perenne de que algo anda mal en el mundo? Recuerden eso, hermanos, cada vez que llega la Navidad es un recordatorio de que algo anda mal. Porque en vez de vivir para Dios, el Dios que nos creó, nosotros los seres humanos decidimos vivir para nosotros mismos. Mis hermanos, ¿cómo se supone que deberíamos celebrar el nacimiento de aquel que vino a corregir ese mal? ¿Acaso no es cierto que la Navidad es uno de esos periodos del año en el que más se apela a la codicia, a la soberbia, al orgullo, al egoísmo humano? La gloria de Dios tiene que ver muy poco con esta celebración. Muy poco. Aún aquellas personas que critican el materialismo de esta época, porque hay personas sensatas que critican el materialismo de la Navidad, de la temporada navideña, ¿qué nos ofrecen a cambio? ¿Qué nos ofrecen a cambio? Que pasemos tiempo con la familia. Esta es una época. Aquí es que la telefónica se vuelve millonaria porque comienzan, llama a tu mamá que está en Nueva York. Esta es una época para estar cerca. Y está bien, yo no tengo ningún problema. A mí me encantan las reuniones de Navidad, me encanta la cena del 24. Yo no tengo problema con eso. Me encanta comer pastel en hoja. Y pastelito. Y puerco. Porque yo soy naturista. Yo no sé qué puede haber más natural que un puerco. A mí me encanta todo eso, hermano. Yo no estoy criticando eso en sí. Pero esa no es la opción.
o que pensemos en los más desposeídos. Y eso está bien, esto es una época en que nosotros podemos hacer mucho bien. Pero ¿saben qué? Ninguna de esas cosas toca el nervio de la Navidad. ¿Cuál fue el primer himno que se compuso de Navidad? El que cantaron los ángeles en el texto que leyó Lester al principio. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los hombres. No a los hombres de buena voluntad, no, a los hombres que por la buena voluntad de Dios reciben la paz que Cristo vino a traer. Pero todo comienza con la gloria de Dios. El foco de la Navidad es la gloria de Dios. Cristo nació para la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Tan pronto nosotros ponemos al hombre en el medio del escenario, ya perdimos el foco. Nosotros no somos los protagonistas de esta historia. El papel protagónico le pertenece únicamente a nuestro Dios que creó todas las cosas para su gloria. ¿Recuerdan aquella ilustración de Francis Chan que yo di una vez hace meses atrás? El individuo que lo contratan como extra en una película. Y él renta el cine, invita a todos sus familiares y sus amigos para que vean la película en la que él actúa. Y resulta que en la película él sale en una escena un microsegundo y de espalda solamente se le ve la coronilla de la cabeza. Tal vez la mamá lo identifica. Y cuando termina la película, sus amigos le dicen, pero qué estúpido eres. ¿Y quién te dijo a ti que esa película es sobre ti? Bueno, hermanos, esta película no es sobre nosotros. El actor principal, el protagonista de este drama es Dios y su gloria. Así que el más grande de nuestros pecados no es el robo, el más grande de nuestros pecados no es el adulterio, el más grande de nuestros pecados no es el homicidio, el más grande pecado del hombre es la decisión voluntaria de no cumplir el propósito de su existencia, vivir para la gloria de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecamos y nos quedamos cortos de alcanzar el propósito para el cual fuimos creados, la gloria de Dios. El hombre ha decidido vivir para su propia gloria, haciendo su propia voluntad, siguiendo sus propios deseos, completamente al margen de la opinión de Dios. Hace unos años leí una ilustración que puede ayudarnos a entender la magnitud de este problema. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica invierte mucho tiempo, dinero y esfuerzo para entrenar y equipar sus fuerzas militares. ¿Para qué? Para que protejan a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es así? Pero imagínense que de repente se descubre que un batallón del ejército norteamericano ha estado usando todos los recursos que el gobierno le provee para proveerle armas a una célula de Al Qaeda y están planificando con ellos un ataque letal a los Estados Unidos de Norteamérica. Pregunta, ¿qué sucedería con los miembros de ese batallón? Bueno, seguramente todos los implicados serían juzgados por alta traición y serían castigados con la pena máxima. Pues ¿saben qué, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana? Eso es exactamente lo que ha hecho el hombre con su hacedor. Dios nos creó y nos equipó para que nosotros pudiésemos vivir para su gloria. Dios nos dio una mente para pensar, Dios nos dio un corazón para sentir, Dios nos dio una voluntad para decidir, Dios nos dio un cuerpo para servirle y una boca para alabarle. Pero el hombre ha corrompido todos esos dones y capacidades, usándolos para su propia gloria y para llevar su propia agenda. ¿Saben lo que es eso, mis amados hermanos? Alta traición y de la peor clase. Alta traición. Fue precisamente por eso que Cristo vino al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Él vino
a restaurar nuestras personalidades dañadas por el pecado para que pudiésemos cumplir, aunque todavía imperfectamente, el propósito para el cual fuimos creados. Cristo se dio a sí mismo, dice Pablo en Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos, para librarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esa es la buena noticia que los ángeles proclamaron esa noche. En el texto que Lester leyó, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es por eso que al pensar en la Navidad, nuestro foco de atención no debe ser el pesebre en la aldea de Belén. No, nuestro foco de atención debe ser el Gólgota en las afueras de Jerusalén. No debe ser el pesebre, es el Gólgota, donde Cristo fue crucificado. El pesebre no es un fin en sí mismo. Cristo se hizo hombre para morir. Cristo se hizo hombre para morir. Era la única manera en que Él podía pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir en nuestro lugar. Y Dios el Hijo decidió hacerlo Él. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te gusta recibir regalos en Navidad? A mí me encanta. Sería un mentiroso si no lo dijera. ¿Tú quieres recibir el mayor regalo de Navidad que alguna vez te hayan ofrecido? Deja de confiar en ti mismo. Reconoce tu pecado. Reconoce tu rebeldía. Ríndete a Dios, confiando únicamente en Cristo y en la obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, al que no conoció pecado, por nosotros, por causa nuestra, por nuestro favor, Dios a Él lo hizo pecado, para que nosotros en cambio fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice Pablo. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio.